Me llamo Sandra Ruiz Colás, soy alumna de quinto de Derecho YADE del grupo de mañana, del grupo A, y les voy a presentar el esbozo de plan financiero de una empresa de nueva creación. Esto consiste, es una tarea de la asignatura de análisis y planificación financiera de la empresa. Entonces, la denominación social de la empresa que he creado va a ser RC Asesores, que va a ser una empresa que se va a dedicar a la actividad profesional de consultoría y asesoramiento de empresas. El domicilio social se va a encontrar en la calle Juan Bravo, en una zona céntrica de la ciudad de Madrid. He elegido esta zona porque he considerado que tiene fácil acceso, que es una zona céntrica y que está rodeada pues, de otros negocios, de otras oficinas y de otras zonas que pueden proporcionar un ambiente idóneo para el desarrollo de una empresa que está en nuevo crecimiento. Además, es una calle que en Madrid todo el mundo tiene en mente, Juan Bravo. Entonces, pues he elegido esta zona. Además, he considerado el alquiler del local en esta zona porque estamos creciendo, el local de momento no va a ser muy grande y no puede ser un gasto excesivo el que nos dejemos en el alquiler del local. Va a haber una serie de números identificativos con respecto a la empresa. Vamos a tener página web que va a ser RCA Asesores. También vamos a tener un número de teléfono que va a ser el 916-653-801 y vamos a tener una dirección de correo electrónico que va a ser rcasesores@gmail.com para cualquier tipo de contacto con el cliente y para favorecer esa cercanía con el cliente. Ahora vamos a hablar de dos datos de interés para la empresa, que va a ser el número de clasificación nacional de actividades económicas, el CENAE, y el IAE, que es el impuesto sobre actividades económicas. El CENAE de la empresa va a ser el 6920 porque se va a incluir dentro de las actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoramiento. Mientras que el IAE, que está relacionado con este CENAE, va a ser el 842 porque se va a incluir dentro de este grupo de servicios financieros y contables en relación con la actividad que va a desarrollar la empresa. Ahora, el objeto social de la empresa se va a fundamentar principalmente en la de prestar servicios de consulta y de asesoramiento para que los clientes puedan tomar así decisiones oportunas y mejoren adecuadamente el funcionamiento de la empresa. Entonces, hay como una división entre servicios de consultoría y de asesoramiento de empresas. Por un lado, la consultoría se va a referir a brindar aquellos servicios que permitan modificar la situación actual y ayudar a la mejora del rendimiento de las empresas que nos van a contratar. Y el asesoramiento a empresas se va a referir más a brindar ese apoyo que necesitan muchas empresas para comprender aspectos económicos, para comprender aspectos financieros o jurídicos que les van a permitir ciertas modificaciones para poder así también obtener un mejor rendimiento. ¿Qué va a pasar? Pues que estos servicios de consultoría y de asesoramiento no se pueden implantar desde ya. Entonces se debe de seguir una serie de fases para el desarrollo de este servicio. Primero se debe de iniciar con una fase número 1, entonces se va a contactar con el cliente, se va a llevar a cabo un diagnóstico previo de la situación del cliente, de la empresa y se va a planear cómo asignar tareas y cómo pues, desarrollar este plan futuro de mejora de la empresa. Entonces, en el caso de que el cliente esté de acuerdo, va a firmar un contrato y se va a continuar con este servicio. La fase número 2 va a ser la de diagnóstico, en la que se van a evaluar los documentos, los hechos, los documentos que tengan relación con la empresa, para ver cuáles son los puntos fuertes y sobre todo centrarnos en los puntos débiles para ver cuáles de estos puntos se puede mejorar y se puede llevar a cabo pues un plan de mejora, que es en lo que se va a centrar en la fase 3, en el plan de acción. Es decir, se quieren pues plantear soluciones a los problemas y plantear pues eso, las opciones más favorables para la mejora de la empresa. Entonces se va a plantear al cliente, que es el que pues va a estar de acuerdo, menos de acuerdo,
pero que va a ayudar en este plan de acción. La fase número 4 va a ser la de aplicación del plan, en el que además pues, se van a implantar una serie de ajustes conforme se vaya desarrollando, porque no todo es blanco o negro, sino que se pueden ir aplicando una serie de modificaciones. Y por último, ya cuando se ha aplicado el plan, se va a evaluar este plan y se va a realizar un informe final y se va a ofrecer un plan de seguimiento para que no solo sea ahora mismo esta mejora, sino que se pueda ir desarrollando conforme pasen los años. La siguiente diapositiva se centra en la misión, visión y valores de la empresa. La misión se refiere a la labor y a la actividad que vamos a realizar en el mercado y por lo tanto la pregunta que nos debemos de hacer es qué vamos a hacer, ¿no? Entonces la empresa se va a centrar en prestar servicios integrales, personalizados y específicos para mejorar el rendimiento de las empresas. Es decir, se va a centrar fundamentalmente en la satisfacción de los clientes. La visión de la empresa se refiere a las metas que vamos a pretender conseguir en un futuro. Entonces la pregunta es eso, ¿qué vamos a querer lograr? Pues vamos a querer ser referencia en el ámbito estatal a largo plazo, ofreciendo siempre un servicio de calidad. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que queremos? Un liderazgo en los servicios que ofrecemos. Y por último, dentro de esta parte, vamos a hablar de los valores que tiene la empresa, que son aquellos principios éticos sobre los que se asienta la cultura de la empresa y que permiten pues, crear unas pautas de comportamiento. Entonces, pues nos vamos a fundamentar en la calidad del servicio que vamos a ofrecer, en una actitud positiva siempre con el cliente, una actitud de cambio, una actitud de se puede cambiar, mejorar el rendimiento de la empresa. También vamos a querer, pues eso, tener nuestros valores éticos, nuestros valores morales, pues para tampoco incumplir ciertas normas o para ir en contra de ciertas ilegalidades. También la innovación y la creatividad son un valor, son un punto fuerte dentro de la empresa porque nos queremos amoldar a la modernidad y a los nuevos tiempos, a los nuevos problemas que pueden surgir en las empresas. Y como punto último, hablando de la confianza y la cercanía con el cliente, queremos siempre estar a disposición de la empresa que nos va a contratar, de ayudarles, de que nos consideren como una persona cercana para mejorar pues, su empresa, que nunca tengan problemas en contactar con nosotros y en ponerse en contacto. Vale, entonces vamos a hablar de la forma jurídica que va a tener la empresa. Sin embargo, vamos a considerar dos tipos diferentes de forma jurídica. Vamos a interpretar dos revestimientos. Primero el de una empresa capitalista no convencional y a continuación el de una empresa capitalista convencional. Dentro de la empresa capitalista no convencional he elegido la figura del empresario individual. ¿Por qué? Porque al ser un único número de socios, como es el empresario individual, puede considerarse una forma jurídica adecuada. ¿Por qué? Porque el capital mínimo no existe. Se puede aportar la cantidad que el empresario quiera. Es decir, el límite del capital es la voluntad del empresario. Entonces se puede aportar desde cero hasta, desde 1 euro hasta lo que se quiera. Y además la responsabilidad del empresario, que aquí es donde pueda encontrarse una pequeña desventaja, es que va a tener que responder con todos sus bienes. O sea, no va a haber una diferencia entre el patrimonio de la empresa y el patrimonio privado, sino que en el caso de riesgo, en el caso de que a la empresa pues no le vaya bien, el empresario va a tener que responder con todos sus bienes. Sin embargo, ventaja, pues que es mucho más rápida su constitución, es decir, este método no precisa ningún tipo de proceso previo de constitución y por lo tanto no hay trámites, ya que se considera constituida al comienzo de la actividad empresarial. Como segundo tipo de forma jurídica, pues voy a hablar de un revestimiento jurídico para la empresa capitalista convencional. Yo he elegido una sociedad de responsabilidad limitada porque, al contrario que el empresario individual, sí que tiene unos trámites bastante más dificultosos para la constitución de la empresa. Sin embargo, también tiene otras ciertas ventajas, como por ejemplo el capital mínimo
que se debe de aportar para la constitución, para la creación de la empresa, son 3.000 euros, que es los que voy a considerar que voy a aportar en un inicio. Sin embargo, si hacemos referencia a otro tipo de formas jurídicas como la sociedad anónima, esta cantidad asciende hasta niveles mucho mayores. Entonces, este nivel de aportación no es muy elevado como para la creación de una nueva empresa. Entonces, actualmente en España, pues la mayoría de las empresas eligen este tipo de responsabilidad para la creación de empresas. Por eso hay tantas pymes, tantas pequeñas empresas. Además, algo favorable es que la responsabilidad, el límite de la responsabilidad es el capital aportado, es decir, nunca se va a poder ir contra el capital privado el patrimonio privado de los socios. Y además, como el número de socios mínimo es 1, también es una forma adecuada para iniciar una empresa en la que al inicio solo hay un socio. Pero como decía anteriormente, sí que hay una serie de desventajas. Y en este caso van a ser los trámites para la constitución. No es tan fácil como quiero crear una sociedad de responsabilidad limitada, ya estoy funcionando como una sociedad de responsabilidad limitada, sino que necesito pues una serie de, no de fases porque no van relacionadas entre sí, pero sí una serie de requisitos que hay que cumplir para que produzca plena capacidad jurídica la empresa. Entonces, en primer lugar, necesitamos una certificación negativa del nombre de la sociedad, que esto se refiere a que necesitamos obtener un certificado acreditativo de que no existe otra sociedad con el mismo nombre que la que pretendo constituir. Entonces, es un requisito totalmente indispensable para el otorgamiento de la escritura pública, que ahora vamos a ver, por el notario. Entonces, ¿qué más? Necesito un número de identificación fiscal, que en este caso va a ser una sociedad de responsabilidad limitada, soy una persona jurídica y por lo tanto este número de identificación va a estar compuesto por 9 caracteres y va a corresponder pues a la agencia tributaria del domicilio fiscal en el que se va a constituir la empresa, en este caso en Madrid. Luego también es necesario acudir al notario de manera obligatoria para elevar a escritura pública la constitución de la escritura de constitución de la sociedad. Además, se nos van a aplicar una serie de impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y por último, va a ser necesaria la inscripción de la empresa en el registro mercantil provincial para que produzca pues, esta plena capacidad jurídica que decíamos que es necesaria para empezar a funcionar. A continuación voy a explicar brevemente el diagnóstico que he realizado de la empresa en el momento de inicio, con un análisis DAFO. En este análisis DAFO vamos a hablar de debilidades y fortalezas en el ámbito interno y por el lado de la situación externa voy a hablar de amenazas y oportunidades pues en el mercado. Entonces, ¿qué queremos hacer con este análisis? Queremos analizar la realidad de la empresa para poder pues ver cómo va a evolucionar o para ver cómo va a tomar las decisiones en el futuro. Como debilidades tenemos el que somos una empresa pequeña, somos de reciente creación, somos una empresa de momento poco conocida, no tenemos clientes afianzados y además tenemos escasa financiación, somos gente joven, no tenemos ahorros anteriores y además necesitaríamos pedir dinero prestado para poder constituirla. Sin embargo, al posicionarnos como un empresario individual o como una sociedad de responsabilidad limitada, la aportación no es excesiva. Sin embargo, necesitaremos ir buscando poco a poco financiación para crecer y para ampliar nuestros horizontes. Fortalezas de la empresa, a pesar de, pues eso, de ser pequeña, es que queremos ofrecer, nuestros servicios son flexibles y nos amoldamos a las necesidades del cliente. Además, todos los años de experiencia de estudio y ya no solo estudio de la carrera, sino de diferentes cursos, diferentes especializaciones, hace que el conocimiento sobre la materia sea específico y sea claro. ¿Qué pasa? Pero no solo nos tenemos que analizar internamente, sino que también necesitamos saber qué amenazas tenemos del mercado. La principal amenaza es que hay una alta competencia en este mercado y esto ocurre porque actualmente hay muchas empresas que se dedican a la consultoría, a la asesoría y hay una saturación en el mercado de estas empresas. Por lo tanto, hay que buscar algo
que diferencie a la empresa. Hay que buscar nuevos clientes o especializarnos en algunos asuntos que aún no tienen gran cabida dentro del ámbito del asesoramiento. ¿Qué problema también hay? Es una gran amenaza, es la crisis económica. Es que con esta falta de dinero, a pesar de que ya estamos poco a poco recuperándonos, también vamos a ver como muchas empresas van a dejarse menos dinero en el asesoramiento de una empresa externa, en el asesoramiento externo, y van a dejar de contratar a muchas de estas empresas. Sin embargo, no hay que ser negativos, hay que mirar hacia el futuro. Somos una empresa de nueva creación y tenemos ciertas oportunidades en el futuro. La oportunidad es la de crecimiento y expansión del negocio, poco a poco, con esfuerzo, con trabajo, buscando clientes, promocionándonos. Es una buena forma de abrir el negocio. Por último, vamos a hablar de las relaciones laborales que de momento, al ser una empresa que estamos creciendo, no son muy consolidadas y no son muy estables, pero que pretendemos ir poco a poco evolucionando. Entonces, los clientes nos vamos a centrar en pequeñas empresas o pymes que tengan el interés de mejorar de su rendimiento, ser más competitivos al fin y al cabo en el mercado y crecer. Y pues salvar también aquellos problemas que están teniendo. Los proveedores van a ser aquellos que nos van pues eso, a proveer de mobiliario de oficina. En este caso vamos a acudir a IKEA, de fotocopias y encuadernaciones, a una empresa del barrio que se denomina CEA y que pues tiene precios muy económicos y que además ofrece promociones a empresas. Para la red de internet y la red de teléfono vamos a recurrir a las opciones a las que nos presenta Movistar, que también tiene facilidades para empresas, y los medios informáticos pues vamos a acudir a Apple, tanto a computadoras como a otro tipo de, pues eso, de instrumentos informáticos. Además, que no aparece en el PowerPoint, otro de los proveedores sería el de la electricidad y el de la luz, que también es fundamental a la hora de iniciar una nueva empresa, a la hora de iniciar un negocio. Y ahora pues vamos a pasar, una vez presentada la empresa, a ver cómo son los balances y las cuentas de resultados previstas para la empresa en los próximos años. Vamos a continuar con la explicación de este fichero de Excel, un fichero que se llama vinculación balances esbozo VR, y cuando hablamos de VR nos referimos no a ventas estimadas, sino que nos vamos a referir a las ventas requeridas de la empresa, las ventas necesarias para lo requerido. Estamos, como ya hemos dicho antes, en una empresa que va a desempeñar una actividad profesional que va a ser la de servicios de asesoramiento y de consultoría de las empresas. Y en este caso pues vamos a analizar los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias desde el año de constitución y durante los 4 siguientes periodos hasta el año T5, como tenemos aquí, y en cada uno de los años va a aparecer un balance y una cuenta de resultados. Entonces lo que vamos a hacer va a ser encadenar cada una de las cuentas de los balances y de las cuentas de resultados de un año al otro. Entonces vamos a ir encadenando y ver un poco las diferencias que va a haber. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que vamos a establecer una serie de diferencias, de relaciones, teniendo en cuenta 2 revestimientos jurídicos que he explicado anteriormente en la presentación, como es el de una empresa capitalista convencional y no convencional, es decir, una sociedad de responsabilidad limitada y un empresario individual, en el que se caben establecer algunas diferencias. Y luego además vamos a establecer pues 2 estructuras financieras, en el sentido de que vamos en primer lugar a aportar aquí, como a aportar 30, y a continuación vamos a simular también una aplicación de 90, que claro, en nuestro caso vamos a considerar estos 30 y estos 90 como si fueran 1000. Entonces vamos a decir 30, vamos a asociar que son 3.000 euros, que es la cantidad que íbamos a aportar como sociedad de responsabilidad limitada, y 90 pues serían 9.000 en el caso de hacer pues una relación así similar. Entonces vamos a empezar
considerando que somos una empresa capitalista convencional y que vamos a hacer aquí una aportación de 30. Entonces esta primera celda es bastante importante, esta celda de color rosa, porque va a hacer referencia a la aportación de los socios. Entonces en este caso, como es una empresa capitalista, convencional, se va a ubicar esta aportación de los socios dentro de los recursos propios de la empresa, que son estas celdas que se encuentran de color como marrón. Una vez ya visto esto, pues vamos a empezar a analizar un poquito más lo que es el balance y la relación con la cuenta de resultados del primer año, del año de la Constitución. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer pues, referencia a esta columna de aquí, a la columna número C, que se va a referir a los activos. Entonces, en primer lugar, los que están de color marrón se refiere al activo no corriente o activo fijo. Entonces, ¿qué son los activos fijos? Son aquellos bienes y derechos que no son convertidos en efectivo por la empresa y que, pues, que van a permanecer en ella durante más de un ejercicio. Es decir, los que no tienes intención de desprenderse en el corto plazo, los que piensas que van a seguir estando dentro de la empresa. Entonces, en este caso, vamos a tener inmovilizado intangible, inmovilizado material e inversiones financieras. La aportación, pues, o sea, la cantidad va a ser 30 en inmovilizado intangible, inmovilizado material va a ser 80 e inversiones financieras van a ser 10, a pesar de que nuestra actividad no va a ser la relacionada con, pues, una cartera de inversiones. Lo que vamos a hacer va a ser invertir una cantidad de dinero pues en esa cantidad que normalmente pues no estamos utilizando, ¿no? Para intentar diversificar un poco el dinero y obtener pues ciertas ganancias. Y luego en movilizado material pues vamos a poder considerar pues los materiales de la oficina o ciertos otros materiales que vamos a poder utilizar, y en inmovilizado intangible pues las patentes o ciertos programas informáticos. Entonces la suma de todo este activo no corriente o activo fijo se encuentra aquí, que es la suma de 120. Ahora me voy a referir al activo corriente, o también conocido como activo circulante, que se refiere pues al activo líquido de la empresa, es decir, al activo que puede convertirse en dinero dentro de los 12 meses, es decir, antes de que cierre el ejercicio. Entonces así vamos a, primero, antes de nada, considerar esta celda de 12, que se trata de un porcentaje. Entonces lo que quiere decir es que el 20% del activo no corriente o activo fijo va a ser activo circulante. Entonces, haciendo el 20% de 120 vamos a considerar a conseguir la cantidad de 24. Entonces, 24 ahora va a ser repartido entre activo realizable, activo exigible y activo disponible, que todos estos van a ser activo corriente, activo circulante. Entonces aquí en las columnas de la A13 a la A15 consideramos los porcentajes de cada uno de ellos. Entonces, el realizable, por ejemplo, se va a referir a créditos con clientes. En este caso va a ser bastante alto la proporción, el porcentaje respecto al activo corriente total. Sin embargo, las existencias, van a ser bastante menores, porque apenas necesitamos existencias para la actividad profesional que estamos desempeñando. Entonces va a ser únicamente el 0,05%, y sí que va a ser más alto el número del disponible que vamos a necesitar, es decir, de dinero de caja, dinero de bancos. Entonces, más o menos esta va a ser la proporción que consideramos oportuna para una empresa que desempeña nuestra actividad. Y luego la suma de estas tres cifras va a aparecer aquí, que como ya hemos dicho era el 24. Ahora a continuación, pues aquí nos aparece la cifra total del activo, y aquí ahora vamos a explicar un poquito la parte del pasivo y del patrimonio neto. Voy a empezar por la parte del pasivo. Ya hemos hablado de la parte de los recursos propios de la empresa, es decir, del patrimonio neto, y aquí en la celda E7 vamos a tener el coste de las deudas, en este caso de los recursos propios, que va a ser 8,40. A continuación voy a saltarme la parte roja, que se refiere a las deudas a largo plazo, es decir, las necesidades de financiación, y voy a pasar a la parte naranja, que es la que se refiere al pasivo corriente, que es el exigible, es decir, deudas y obligaciones que tienen una duración menor a un año.
Entonces nos vamos a ir a F14, que F14 se va a referir a proveedores y va a ser una cifra bastante baja, porque lo que se pretende es compensarla en el futuro con los clientes. Entonces aquí no tenemos ningún tipo de coste de los proveedores, aparece como cero. Sin embargo, es un poco más difícil de explicar esta celda F13 porque se calcula siguiendo una decisión particular de política de recubrimiento de activo, en el cual vamos a considerar que el 5% de este activo circulante vamos a considerarlo como si fuera activo fijo. Entonces únicamente vamos a considerar aquí el 95%. De ahí que esta celda de color rosa pues muestre el 95% como porcentaje. Entonces lo que vamos a hacer es, para calcular la cifra F13, es multiplicar 95% del activo circulante, que vamos a considerar que sí que es circulante, porque el resto decíamos que iba a pertenecer, iba a aparecer como si fuera fijo, y le vamos a restar los proveedores. Entonces aquí nos va a aparecer esta cantidad. Y la suma de todo estas deudas a corto plazo, como si dijéramos, va a aparecer aquí, que va a ser el 22,8. Y ya solo me falta explicar este 91,20 dentro de la estructura del balance, que va a ser, en este caso no hay mucha dificultad porque lo hemos calculado nosotros con esta fórmula, que va a ser pues la cantidad que es necesaria para que se establezca una relación entre el balance, para que haya un equilibrio en el balance. Entonces, al activo le vamos a restar pues tanto los recursos propios como el exigible a corto plazo. Entonces nos va a salir como 91,20. Cabe mencionar también el 7,90, que lo que se refiere es al coste de las deudas a largo plazo, y el 5,40 que es el coste de las deudas a corto. Y aquí, bueno, que no lo he dicho, pero el G5 es la suma tanto de los recursos propios como de las deudas a largo plazo, de las necesidades de financiación a largo plazo de la empresa. Y solo me queda por decir este 13,43 que se refiere a la rentabilidad financiera de la empresa, que va a ser la división entre, que luego vamos a ver, el resultado después de intereses entre los recursos propios, que en este caso es 13,43. Entonces así vemos que el balance nos queda equilibrado, aparecen 144 tanto en el activo como en la suma de patrimonio neto más pasivo. Ahora solo me falta, antes de cambiar la cuenta de resultados, mencionar la rentabilidad económica, que se refiere al grado de eficiencia que la empresa tiene cuando está usando los activos para la obtención de los beneficios. En este caso no es excesiva, no es muy alta, pero bueno, es positiva, así que los está usando favorablemente. Y luego tenemos aquí en la celda F27 y F28 el ratio de endeudamiento de la empresa, tanto a corto como a largo plazo, y no hay mucha diferencia entre ellos, porque lo que dividen pues es las deudas entre los capitales propios, y nos sale 75 y 79, que son cifras altas para el ratio de endeudamiento. Ahora vamos a seguir analizando la cuenta de pérdidas y ganancias. En primer lugar, vamos a hacer referencia a este ratio, que es el ratio de rotación de la empresa. Entonces nos dice que para que rote 1,10 veces el activo, ¿cuánto tengo que vender? Entonces aquí aparece como estas ventas las hemos calculado fruto de este ratio de rotación del activo. Perdona. Entonces lo que hacemos es multiplicar este ratio de rotación por el total del activo. Y nos sale aquí las ventas que son requeridas para cumplir el objetivo de esta rotación. La columna I se refiere a la composición o la estructura de esta cuenta de resultados, de manera que cada uno de estos gastos que aparecen en la columna pues, L y tal aparecen en función de las ventas. Entonces, mira aquí como podemos ver, como L7, que son los gastos de personal, aparecen en función de las ventas que aparecen en M7, que son las ventas requeridas. Entonces, en primer lugar, este L7, como acabo de decir, pertenece a gastos de personal, bien a salario, cuando estemos hablando de la empresa capitalista convencional, como en este caso, o a los honorarios cuando sea no convencional.
A continuación, pues tenemos la cuota de amortización técnica del inmovilizado intangible y del inmovilizado material, que cómo se calculan es muy simple, que antes no he dicho, pero aquí aparecen los porcentajes para calcular la amortización, que en este caso va a ser lineal. Entonces, únicamente vamos a tener que calcular este porcentaje, que es el 33%, por 30, que es el movilizado intangible que teníamos. Y lo mismo para calcular la cuota de amortización técnica del inmovilizado material. Vamos a tener que multiplicar 80 por 20%, que es la cuota de amortización. Aquí las hemos calculado. 10 y 16. No tenemos cuota de amortización técnica del inmovilizado financiero, como ya sabemos, y aquí vamos a incluir otros ciertos gastos que son importantes para la empresa, como por ejemplo el gasto de constitución. Entonces, la suma de todos estos gastos nos van a dar los gastos antes de intereses, que van a ser 146. Y entonces, restando las ventas requeridas menos estos gastos antes de intereses, vamos a obtener una cantidad, que van a ser el resultado antes de intereses. Después del cálculo del resultado antes de intereses, vamos a ver cómo se calculan los gastos financieros a largo plazo y los gastos financieros a corto, y cómo la suma de ambos nos da el total de gastos financieros. Los gastos financieros a largo se van a calcular multiplicando el coste de la deuda a largo plazo por las deudas que teníamos, las necesidades de financiación, mientras que ocurre lo mismo con los gastos financieros de las deudas a corto, que se calculan multiplicando 21,60 por 5,40, que era el coste de la deuda a corto plazo. Y así la suma nos da 8,37. Si restamos el resultado antes de intereses menos estos gastos financieros, nos va a dar el resultado después de intereses. ¿Qué pasa? Que siempre nos interesa que este resultado después de intereses sea positivo, para evitar así situaciones de insolvencia. En los casos en los que estos gastos financieros, estos intereses que haya que pagar, vayan a ser superiores al resultado antes de intereses, vamos a tener una situación de insolvencia. Este resultado nos va a salir negativo. Es algo que hay que siempre evitar en una empresa, evitar las situaciones de insolvencia. ¿Qué podríamos hacer? Pues intentar aumentar esta cifra, el resultado antes de intereses, como pues a lo mejor incrementando los ingresos, o sea, aumentando las ventas, o bien reduciendo estos gastos antes de intereses, para pues que esta cifra aumentara y por lo tanto también que este resultado después de intereses aumentara. Esto es una de las posibilidades que se plantean. Además, también podemos jugar con este gasto de personal, que en este caso, como únicamente soy yo el socio, lo que va a pasar es que el socio se va a llevar casi todo. Entonces, al inflar esta celda, yo lo que hago es consigo llevarme más dinero. Pero, sin embargo, para que mi valor como empresario sea mayor, esto tampoco es bueno que yo me lleve todo el dinero, sino que lo que hay que hacer es repartirlo entre bien rentas de capital, bien rentas de trabajo. Entonces, renta de trabajo, ¿a qué se refiere? Pues a lo percibido por el trabajador en concepto de salarios, o sea, esto. Mientras que las rentas de capital es lo obtenido en concepto de beneficios, intereses y dividendos. Como empresario capitalista, que somos en esta situación, vamos a trabajar como asalariados y va a haber dos celdas en la cuenta de pérdidas y ganancias, en las que se va a reflejar las contraprestaciones que puedo recibir de la empresa. Por un lado, L7, porque soy un asalariado, y esta celda se refiere a los gastos de personal, en este caso como salario, y también la celda K14 porque es el resultado antes de intereses, sería una parte que nos va a pertenecer, entonces pues nos corresponde, que es el beneficio de una parte del beneficio antes de intereses. Además, bueno, cabe destacar, que ahora lo volveré a mencionar después, pero este 4,03 el resultado después de intereses va a aparecer como parte de las reservas en el balance del año siguiente. Se va a dotar reservas, pero bueno, eso lo explicaré a continuación. Antes que nada, vamos a cambiar por un momentito el revestimiento jurídico de la empresa, y ahora ya no voy a ser un capitalista convencional, sino que voy a ser un capitalista no convencional, voy a ser un empresario individual, y en este caso vamos a aportar dinero, pero ya no va a ser como socio, ya no va a pertenecer a
a los recursos propios, a los cuadraditos de color marrón, a las celdas de color marrón, sino que ahora van a ser recursos ajenos y por lo tanto se van a incluir dentro de las necesidades de financiación de la empresa. Van a ser recursos ajenos. Entonces deberíamos de colocar esta celda de color rosa aquí entre las celdas de color rojo. Como somos capitalistas no convencionales, ahora trabajamos como profesionales y va a haber también dos celdas en la cuenta de pérdidas y ganancias en las que se van a reflejar las contraprestaciones que puedo recibir de la empresa. También voy a poder recibir honorarios, en este caso parte del gasto de personal, pero ya no como salarios, sino como honorarios. Y también vamos a hacer referencia a esta celda M15 que aún no he explicado, que es el importe de los intereses que cobramos. Entonces, ahora bien, para explicar esta celda M15 y L17, solo hay que prestar atención cuando estamos pues, en este revestimiento jurídico, ¿vale? En el de la empresa no convencional. M15 se va a referir a lo que cobramos como acreedores, porque esta cantidad está por encima de este 7,90, que era lo que cobra el resto de los acreedores, que invierten dinero en la empresa. Y L17 se refiere al interés que se paga en el caso de que sea pues, esta empresa capitalista no convencional, que supone la suma de este 9,72 por los gastos financieros, los intereses de las deudas a corto plazo, que aquí en este caso se mantendrían, porque no variaría la estructura, únicamente variaría en los capitales permanentes. Ahora bien, la principal diferencia entre estos dos revestimientos jurídicos, además de este cambio en la posición de la aportación, bien del socio, bien del profesional, va a ser la que he dicho hace un momentito, que es esta aplicación, esta dotación de reservas que se realiza. Vale, entonces, en el caso de que sea una empresa capitalista convencional, sí que va a dotar aquí reservas. Pero en el caso en el que sea una empresa capitalista no convencional, aquí va a aparecer una cifra cero. Aquí no va a dotar reservas. Entonces es una de las principales diferencias que se van a ir sucediendo a lo largo de todos los años. Entonces en el caso de que fuera un capitalista convencional, aquí siempre va a aparecer el aumento del resultado después de intereses de cada año. Como podemos ver, se va a ir dotando reservas y cada año van a ir aumentando. Sin embargo, en el caso de que fuéramos no capitalistas no convencionales, esta cifra no se dotaría en reservas y por lo tanto aparecería una cifra cero. Voy a volver hacia atrás porque aquí, para dejarlo fijo, para que no se modifique todo. Ahora vamos a volver otra vez al revestimiento inicial porque vamos a plantear otra situación. Y ahora es que, aunque volvemos al revestimiento inicial, que éramos una sociedad capitalista convencional, ahora vamos a tener otra estructura financiera porque aquí, en vez de aportar el socio 30, es decir, 3.000 como estábamos asociando, vamos a aplicar 90. Vamos a aportar 90 aquí. Entonces, esta cifra va a producir una modificación únicamente aquí en la parte de los capitales permanentes, es decir, en la de los recursos ajenos y en la de las necesidades de financiación a largo plazo. Entonces, esto ocurre porque esto disminuye, porque esto aumenta y por lo tanto se necesita mantener una estructura de equilibrio en el balance de la empresa, es decir, que haya 144 en ambos lados. Aquí también lo que cambia pues es esta celda, la celda E8, es decir, la rentabilidad financiera, que también pues disminuye en este caso, va a disminuir, como vemos. Porque pues hay menos cantidad de deudas a largo plazo en comparación con los recursos propios. Esto es porque pues hay más endeudamiento. El ratio de apalancamiento de la celda, de estas celdas, de las celdas F27 y F28, pues también disminuyen considerablemente, como vemos. Entonces, relativamente no es muy positivo porque esta empresa, en este caso, va a valer menos, está menos endeudada, tiene menos posibilidades de crecimiento. Y una vez explicado tanto el balance como la cuenta de resultados del primer año, del año de constitución, hay que plantearse la forma en la que podemos ganar dinero. Entonces, la forma más fácil, que como decíamos antes, era pues manejando estos gastos propios o estos gastos de personal.
Entonces, pues podemos, por ejemplo, obtener menos salario, que sería una de las posibilidades. Obteniendo menos salario, aumenta el resultado después de intereses, aumenta el resultado antes de intereses y mantenemos una estructura, pues mira, por ejemplo, con más rentabilidad económica, aumenta considerablemente la rentabilidad económica de la empresa. Y por último, pues lo único que hay que mencionar de esta balance y esta cuenta de pérdidas y ganancias va a ser esta celda L19, que no puede pues confundirse con el resultado después de intereses en las empresas capitalistas convencionales, ya que esta celda se refiere a la renta económica diferida. Lo que voy a hacer a continuación va a ser establecer un vínculo, un enlace que se lleva a cabo entre el primer año y el segundo, tanto en el balance como en la cuenta de pérdidas y ganancias. Y bueno, lo voy a explicar de tal manera en la que se puede interpretar también el resto de años. Porque bueno, ya me he extendido un poco y más o menos en todos los años se van a establecer pues las mismas diferencias. La empresa va a seguir creciendo como punto general, se va a seguir endeudando y va a seguir invirtiendo pues más dinero y va a seguir pues utilizando más inmovilizado. Entonces, pues para establecer de manera análoga más o menos después las diferencias entre el año 0 y el año 1 hay que considerar pues determinados aspectos puntuales, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, antes que nada voy a cambiar aquí y vamos a volver a la situación del principio en el que hemos aportado 30 como socios y somos una empresa capitalista convencional. Entonces, las diferencias principales, como podemos ver, va a ser aquí que hay un incremento considerable del inmovilizado material. O sea, el inmovilizado intangible se ha mantenido constante, también las inversiones financieras, pero este inmovilizado material pues ha aumentado. Esto ocurre porque se debe de mantener constante la estructura financiera. Entonces, bueno, pues aumenta considerablemente. Y como la suma de aquí es superior, también la cantidad de activo circulante o activo corriente también va a ser superior porque hay una proporción de esta cantidad. Entonces, tanto el realizable como el exigible como el disponible, a pesar de tener la misma estructura, pues van a ser también superiores. Mira, vemos las diferencias y sí que han aumentado considerablemente. Ahora bien, nos tenemos que fijar pues principalmente aquí en 3,41, tiene 1,44 que es el total del activo y bueno, que en este caso sí que podemos ver cómo la empresa ha crecido porque ha aumentado su tamaño, es decir, tiene mayor cantidad de activo. Eso sí, no es muy positivo esta rentabilidad económica, es decir, se han utilizado los recursos de una manera pues un poquito peor, los recursos, porque tenemos una cifra un poquito más pequeña, la rentabilidad económica de la empresa. Hablando de los... Bueno, aquí se me olvida decirlo, pero le hemos sumado esta cantidad que aparece aquí, ¿vale? De 190,63 al inmovilizado material. Que le hemos hecho, pues eso, para cuadrar un poco el balance. Aquí vemos cómo, que decía antes, el 4,03 se ha dotado como reserva en el caso de la empresa capitalista convencional y bueno, también han aumentado considerablemente las deudas, considerando pues es que se repite un patrón igual que el anterior, considerando la forma en la que hemos calculado tanto en las deudas a corto plazo como el proveedor. Bueno, el proveedor sí que ha aumentado sin tener en cuenta ninguna fórmula, pero no ha sido excesivo este aumento. Ha sido más grande el aumento de las deudas, es decir, de las necesidades de financiación. Entonces, tenemos que considerar que también ha aumentado el endeudamiento de la empresa, pudiendo considerarlo como algo positivo. Es decir, necesitamos, cuanto más endeudados estamos, más vamos a crecer conforme pase el tiempo. Entonces, sin embargo, aquí el coste de la deuda, como vemos, en comparación con los demás años, ha disminuido relativamente, no mucho, pero un 0,10% en cada uno de los casos. O sea, el coste tanto de los recursos propios como de las deudas a largo como de las deudas a corto ha reducido. ¿Esto por qué? Pues porque tenemos menos riesgo y tenemos una posición mucho mejor para negociar. Y pasando rápidamente bueno, aquí tenemos el total de los pasivos
los pasivos no corrientes y de los patrimonio neto de la empresa, y aquí tenemos la suma de todas las deudas a corto. En la cuenta de pérdidas y ganancias aquí tenemos las ventas requeridas, de manera que se ha mantenido el ratio de rotación. Sin embargo, ha aumentado el gasto de personal. Han ido aumentando pues cada una de estas cifras. Ha aumentado, bueno, aquí que se me olvidado decirlo, también hemos restado la amortización del año anterior, porque cada vez los activos van a ir valiendo menos fruto de la amortización, ¿vale? Entonces aquí, bueno, pues esta amortización va a ser la misma, puesto que no ha aumentado el inmovilizado intangible. Sin embargo, aquí sí que ha aumentado considerablemente el inmovilizado material. Por lo tanto, va a ser superior también esta cuota de amortización técnica del inmovilizado material. Los gastos, por lo tanto, se han aumentado también ciertos gastos internos, y por lo tanto los gastos antes de intereses también son relativamente superiores. ¿Qué pasa? Que como habían aumentado las ventas, los resultados antes de intereses también van a ser superiores que el año anterior. En realidad todo ha aumentado, incluso este coste de las deudas, o sea, los intereses, puesto que, como decíamos, han aumentado también las deudas, tanto las de a corto plazo como las de largo plazo. Entonces, la única diferencia que cabe destacar es cómo aquí hemos obtenido un resultado después de intereses menor. Entonces, una de las posibilidades que decíamos antes sería o bien volver a aumentar este gasto de personal, o jugar con este gasto de personal, aumentar bien los ingresos, disminuir los gastos antes de intereses. Es una posibilidad para aumentar esta cifra, puesto que tenemos esta cifra negativa. Pero respecto al, como solamente esta cifra se refería a la renta económica diferida, pues no le prestamos tanta atención. Y bueno, así se iría sucediendo el análisis pues del resto de los años, que como vemos pues tampoco sufre muchos cambios. En todo sigue el mismo patrón de aumento del inmovilizado material, y por lo tanto pues activo de aumento pues ciertamente de esta parte del activo, aumentan las deudas siempre a largo plazo. En este caso aquí han disminuido las deudas a corto, pero se sigue más o menos un patrón de interpretación de las deudas. En esta cuenta de pérdidas y ganancias, pues también podríamos hablar, en el caso de que fuera un socio un capitalista no convencional, también de estas dos celdas, y en este caso de una no dotación de las reservas, que aquí no sé por qué nos aparece 5,94, pero bueno, se seguiría el mismo patrón para la interpretación del resto de años. Y así he tratado de explicar pues cómo va creciendo la empresa conforme van pasando los años desde el año del inicio. A pesar de explicárselo durante el primer año, pues el patrón va a continuar siendo el mismo. Y espero que haya sido un resumen en el que haya sido claro la explicación y se haya podido entender lo mejor posible.